Bueno, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 27. La Biblia dice. Y eso es la última cena del Señor. Y dice ahí, y tomando la copa y hechas gracias, dióles, esto es Jesús, diciendo, beber de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca del Nuevo Testamento esta mañana. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos, y vamos a ver específicamente el Nuevo Testamento. Y como notaste ahí en Mateo 26, Jesús está hablando del Nuevo Testamento cerca de su muerte, interesantemente. Entonces, cuando piensas en el Nuevo Testamento y piensas en los 27 libros que juntos son llamados el Nuevo Testamento, eso es bueno y es verdad. Pero el Nuevo Testamento particularmente tiene que ver con algo que Jesús estaba cerca de como acabar y cumplir en su vida. Okay. Específicamente, Él siendo la Pascua para todos los hombres. ¿Sí, ve? Entonces, realmente el Nuevo Testamento no comienza en Mateo 1, realmente comienza en otro tiempo dentro de los Evangelios, pero Dios incluyó los Evangelios en el Nuevo Testamento para mostrar la transición entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y para que usted pueda dar cuenta acerca de quién es Jesús y lo que Él había hecho. Entonces, para que podamos entender esto un poco más, hermanos, vamos a leer acerca del Nuevo Testamento según la Santa Biblia. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 13, la Biblia dice, porque si la sangre de los toros y de los machos de cabrío, y la ceniza de una becerra, rociada sobre los impuros, los santifica para el limpiamiento de la carne. Y vimos todo eso con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que los animales sí podían santificar y limpiar, pero solamente de una manera física, para que los levíticos y los israelitas podían servir a Israel. No tenía nada que ver con su pecado. Y por eso sí, Dios podía dar remisión y cubrir su pecado, pero Él no necesariamente podía quitarlo. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto a Dios vivo. Y eso es una pregunta retórica. La respuesta es que sí, la sangre de Cristo realmente es la sustancia de la figura del Antiguo Testamento, y esos sacrificios de sangre y las cenizas tienen que ver con la muerte del animal, tanto como Jesús murió. ¿Sí, verdad? Vamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Todo en la Santa Biblia está llegando a este momento de Jesús cumpliendo las promesas. El Nuevo Testamento es un cumplimiento de la promesa más importante para los hombres. 1 de Pedro 1. Y versículo 18 la Biblia dice, esto es el apóstol Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. La sangre de Cristo es sin mancha, sin contaminación, no hay pecado ahí. ¿Sí, ve? Es preciosa, es única, porque es la sangre de Dios. Actos 20 y versículo 28. Entonces entiende que la sangre de Cristo, siendo preciosa, es la sustancia de todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. Jesús lo cumple de manera verdadera, no por una manera temporal y ya. Es algo que es eterno. Otra vez, vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Nota que la sangre de animales podía limpiar a los judíos para que pudieran servir, pero solamente limpió su carne en maneras. No podía purgar como la sangre de Cristo, purgando la conciencia. Vamos a ver más de esto. Pero antes, Hebreos 10, vamos a ver esto otra vez. Yo sé que lo vimos cuando estábamos estudiando acerca del Antiguo Testamento. Pero en Hebreos 10 y versículo 1, la Biblia dice: porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. ¿Sí, ve? No son la imagen, son figuras, son sombras. La imagen es Cristo. Cristo podía purificar. Versículo 4. ¿Por qué no podían purgar? ¿Por qué no podían perfeccionar? Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados. Eso era el problema. Requería la sangre de un hombre para quitar los pecados de hombres. Porque el salario del pecado es la muerte y tienes que ofrecer sangre para expiar eso. Pero no podía ser cualquier hombre, tenía que ser un hombre que era sin mancha, sin contaminación, con sangre preciosa, que es la sangre de Dios, que tiene la vida de Dios ahí, para que podía aplicar a todos. El Dios hombre, Dios manifestado en la carne, Jesús. Jesús es la imagen, Él es la sustancia, no es la sombra, ¿sí ve? Y Él puede quitar pecado, no solamente cubrirlo. Hebreos 1. Hebreos 1 y versículo 3 dice, hablando del Hijo de Dios, dice, el cual siendo resplandor de su gloria, el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria del Padre, de Dios, y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el creador y la persona que sostiene todo, que lo sostiene, perdón. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, no solamente su conciencia de obras muertas, sino los pecados por sí mismo. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, y Él está ahí, a la diestra de la majestad, intercediendo para nosotros como nuestro sumo sacerdote, gracias Jesús. Pero nota que Él purga, Él puede quitar el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ya leímos, su sangre fue dado por remisión de pecados, pero sabemos que remisión tiene que ver con cubriendo, obteniendo una forma de perdón. Sí, para que puedas tener comunión con Dios. Sí, eso es verdad, pero es temporal, no es algo eterno. Pero según Colosenses 1, Él siendo esa imagen de Dios invisible, que Él dio redención por medio de su sangre, es decir, el perdón de sus pecados. Entonces, redención tiene adentro de eso perdón completo, tiene remisión y quita. Y por eso la redención es más grande. ¿Sí, va? Es por la sangre de Cristo que ahora somos justificados, según Romanos 5. ¿Sí, va? La sangre de Cristo nos salva.
Cristo nos salva por su sacrificio y Él dando su sangre, su vida para salvarnos. ¿Sí ve? Él remite y redime. Él cubre y quita. Él da perdón y Él da comunión y relación con Dios. Ya puede ser un hijo o hija de Dios. ¿Sí ve? En el Antiguo Testamento eran amigos de Dios. Y si la nación era hijo, y si el rey fue tratado como hijo, eso es verdad. Pero la mayoría amigos, como Juan el Bautista, ya todos individualmente pueden ser hijos de Dios. No tienen que ser debajo de un concierto especial como lo que pasó con David, con sus misericordias firmes y fieles. ¿Sí ven? Ya tenemos la sustancia. Entonces la sangre de Cristo nos justifica cuando nos salva. Por eso tenemos vida eterna. Pero ¿qué hace también? Revelación 1. Mira que el Nuevo Testamento está haciendo más, es mucho mejor que el Antiguo. Revelación 1 y versículo 5. Pero interesantemente, si quieres entender todo lo que Jesús había hecho para nosotros por medio de su sangre, tienes que entrar en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y leer y estudiar todos esos sacrificios para ver toda la plenitud acerca de esa doctrina, todos los detalles, porque Jesús había hecho mucho, diferentes tipos de pecados, maneras, mostrarte por qué tienes que santificarse, todo eso está ahí en Levítico. Y en Deuteronomio y Números y todo eso. Pero Revelación 1 y versículo 5 dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre, y nos ha hecho reyes. Entonces nos lavó, tenemos justificación, somos salvos. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria del imperio para siempre jamás. Amén, amén y amén. Pero también la sangre de Cristo nos santifica, nos consagra para que podamos ser útiles y utilizados por Dios. Y vivir para Él. Y hacer algo que tiene pesa eterna de gloria. Que tiene valor, que es para siempre, es por la sangre de Cristo. Entonces, tanto como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la sangre nos santifica también. ¿Sí, va? Entonces, ese limpiamiento de la carne que leímos aquí, en versículo 13 de Hebreos 9, la sangre de Cristo hace más que eso. ¿Sí, va? Purga la conciencia para que podamos botar las obras muertas y reemplazarlos con las obras vivas y buenas de Dios en nuestras vidas. Hebreos 9 y versículo 15. Hebreos 9 y versículo 15. La Biblia dice: y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, hablando de Jesús, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, hablando del Antiguo, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y nota que Jesús está cumpliendo las promesas. Piensa en el concierto abrahámico, piensa en el concierto mosaico y el concierto davídico y todos esos conciertos, concierto noético. Jesús cumple las promesas que incluyen la herencia eterna, la vida eterna y lo que viene con eso. El Antiguo Testamento funcionó porque Dios en su mente ya tenía un plan de salvarnos por medio de su sacrificio en Calvario. Vamos a ver eso pronto. Para redimirnos. ¿Okay? 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador
vive, y esto es la cosa que muestra que la muerte de Cristo era importante para todo eso también. Es la sangre y la muerte. Hay personas que enfocan más en la sangre y ignoran la muerte de Cristo. Hay otros que enfocan en la muerte de Cristo y ignoran la sangre. No, las dos cosas son muy importantes. Gloria a Dios. Okay. Y aquí puedes ver en versículos 16 y 17 la verdad. Que Mateo 1 no es el comienzo del Nuevo Testamento según la Biblia. ¿Sí ve? Jesucristo ni siquiera había nacido en Mateo 1. Tiene que seguir leyendo hasta el fin del capítulo para ver a Jesús nacer. ¿Sí ve? No, es cuando Él muere. Que su testamento tiene firmeza, que es fuerte, que ya es válido. Vamos a Hebreos 2. Vamos a ver por qué la muerte de Cristo es importante. Hebreos 2. Y eso debe ser obvio porque si Dios no tenía que morir para salvarnos, Él no lo había hecho. ¿Sí, ve? Si había otra manera, Él podía buscar a esa. Pero no había otra manera. Era la única manera. Porque el salario del pecado es la muerte, ¿no? Hebreos 2 y versículo 9 la Biblia dice, pero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, porque fue hecho hombre, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era la gracia de Dios que Jesús había muerto por ti y por mí y por todos los hombres que existen, que ya habían existido y existirán. Gloria a Dios. 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado a príncipe la salud de ellos por medio de padecimientos. Y él tocó sufrir padecimiento hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos y llevarnos con él a la gloria. Y ser nuestro príncipe ya de la salud. Él es el capitán y consumador de la fe, la Biblia dice. Versículo 14. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas. Entonces, si no crees que Jesús fue hecho hombre, verdaderamente, 100%, eres un hereje. ¿Ya? Para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hablando de nosotros, estamos en servidumbre debajo del diablo, adentro de ese mercado del pecado, porque pecamos y estamos debajo de su control. Él tenía a lo menos el poder de la muerte, y nosotros estábamos debajo de eso en temor. Pero Jesús, Él puede librarte y había hecho todo para librar a todos. Por su muerte, Él venció contra el diablo, que tenía ese poder para sacar las llaves de la muerte del infierno de sus manos. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Muerte de Cristo es importante también. Porque no era solamente el pecado que era el problema, sino las consecuencias. Y la persona que comenzó todo este problema, que era el Satanás, él fue el primero que pecó, ¿no, Adán? Fue él. ¿Sí, ve? Y Dios le venció directamente en su propio huevo. Y si él había sabido que matando a Jesús va a resultar a eso, ¿tú crees que Satanás lo había hecho? Pero él pensó, yo puedo ganar contra Dios. Y perdió grandemente. Entonces, ¿cuándo comenzó el Nuevo Testamento realmente? Mateo 27. Mateo 27. Y versículos similares en los otros evangelios. Que no es como Jesús murió 4 veces, sino es 4 relatos de la primera venida de Cristo.
Mateo 27 y versículo 50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra se movió, y las piedras se hendieron, y los sepulcros se abrieron, y muchas otras cosas pasaron ahí. Pero nota que es ahí, en la muerte de Cristo, cuando Él dio su Espíritu, que ya el Nuevo Testamento comenzó. Y Dios se mostró a los judíos por rompiendo el velo al lugar santísimo desde arriba y abajo, algo que es imposible para hombres. Tienen que hacerlo por debajo hasta arriba. ¿Sí, va? Eso es cuando el Nuevo Testamento comenzó ahí, con la muerte del testador. Bueno, pensando en lo que pasó, Él redimió los pecados del Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Jesús lo había hecho. La pregunta es ¿por qué? Romanos 3 y versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, por la redención que es en Jesucristo. Entonces la redención de Cristo que nos justifica, ¿sí ve? Como dice ahí. Y eso es de la gracia de Dios, 25, al cual, hablando de Jesús, Dios el Padre, Dios, ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Es decir, que Dios el Padre tenía fe en el Verbo, que el Verbo va a cumplir su obra siendo manifestado como Hijo de Dios, tomando forma de siervo y haciendo todo esto y ofreciendo su vida, su muerte y su sangre para salvar a todos. Dios el Padre tenía fe en la segunda persona de la divinidad, ¿sí ve? Ese segundo miembro. Y por esa fe, Él decidió dar remisión debajo del primer testamento, pensando en que ese Mesías ha de venir que va a quitar pecado. ¿Sí ve? Entonces, no era necesariamente arbitrario que Dios había decidido, yo voy a usar animales para el Antiguo Testamento. No, todo eso era según su plan, porque Dios ya sabía que tenía que expiar sangre para pagar para pecado. Entonces los animales son tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ve la conexión? 26. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él, hablando de Dios el Padre, sea justo y justificador del que cree en Jesús. Y la redención de Cristo muestra que Dios es justo, y Él es el justificador en los que creen en Jesús. ¿Tú arrepientes por lo que eres hacia Dios? Yo soy un pecador, y pones fe en su Hijo. Él lo ve y dice, diste cuenta que yo soy justo acerca de su juicio, y recibiste mi Pascua, lo que yo di, mi Hijo unigénito, te justifico. Ahí con él, como un juez, con ese martillo que tienen ellos. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Entonces, sí, Jesús redimió pecados en el Antiguo Testamento y Él sigue redimiendo hoy en día, obviamente. Pero también Jesús es el mediador del Nuevo Testamento, como leímos. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. ¿Por qué Jesús es el mediador? Hebreos 9 y versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es la figura del verdadero, mas en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. No empero para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada un año con sangre ajena. De otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo.
Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y esto es lo que pasó en Juan 20 para los hermanos que estudian eso. Jesús subió con su sangre para presentarlo y ser el mediador del Nuevo Testamento para todos, según el orden de Melquisedec. 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que se aguardan para salud. Y hay mucho ahí. Pero eso muestra porque Jesús es nuestro mediador. Fue Él que entró al lugar santísimo en el cielo y dio su sangre ahí, una vez para siempre. Y por eso ya Él está sentando en la diestra de la majestad. Él no tiene que pararse. Él había hecho la obra perfectamente. Él puede sentar. Consumado está, como vamos a ver. Él terminó todo. Y por eso Jesucristo, ese de aplacamiento o propiciación de los pecados, no solamente lo de nosotros, los hermanos, los hombres de Dios, sino de todo el mundo. Pero depende de ti si eso aplica a su alma. Tienes que tomar la decisión si vas a poner confianza en Jesús o no. Checa cómo se dice esto Juan exactamente. Y Él, hablando de Jesús, es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Vamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2. Hoy en día Jesús sigue siendo el mediador del Nuevo Testamento. Él ganó ese honor porque Él había hecho todo para salvarnos. 1 de Timoteo 2 y versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. ¿Quieres saber lo que es bueno y agradable en los ojos de Él? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que es bueno en los ojos de Dios. Que todos los hombres son salvos. Eso es lo que quiere Él. Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos se arrepienten. ¿Sí, verdad? Siguiendo. 4. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que es agradable, que recibes la verdad y comienzas aprendiendo más y más de la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. 5. Porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Y Jesús es el mediador del Nuevo Testamento ya. ¿Cómo Él puede ser el mediador si Él era el sacrificio también? Bueno, la respuesta a eso es que Él es Dios manifestado en la carne. Él ofreció a sí mismo sacrificio como hombre, pero siendo Dios, Él es el mediador. ¿Sí, verdad? Y nota que Él está actuando según ese papel ya después de su resurrección, para que entiendas el orden cronológica. Gloria a Dios. Entonces, esos son los detalles acerca del Nuevo Testamento. Pero, hermanos, ¿notaste que ni siquiera vimos lo que era el Nuevo Testamento? ¿Qué es un testamento? Un testamento, cuando lo piensas, es usualmente la última voluntad de alguien. Personas escriben lo que quieren regalando sus cosas y su plata y su tierra a la familia. Ponen todo eso ahí y lo confirma con un abogado y todo eso según la ley. Y cuando ellos mueren, ese testamento ya es válido y todo lo que está ahí se aplica. ¿Sí, va? Entonces la pregunta es, ¿tenemos el testamento de Jesús? ¿Tenemos su última voluntad? ¿Qué pasó en sus últimos días? Acuerda que cuando Él estaba dando esa copa que tenía, esa bebida ahí,
¿Sí ve? He dicho que esta copa es en el Nuevo Testamento mi sangre, para la remisión de los pecados. Entonces puede ser entre ese momento de la última cena hasta que Él llegó para morir, podemos ver que era el testamento de Jesús, que había dicho Él, que era su última voluntad. Y claro que la persona que va a honrar todo eso es Dios el Padre, ¿no? ¿Sí ve? Y si crees que no está escrito, estamos leyendo la Santa Biblia. Es el testamento, ¿sí ve? Esto es un testigo de Dios. Primera de Juan 5, para que conectas todo eso. ¿Sí ve? El concepto de testamento salió de la Biblia, no al revés. Amén. Pero bueno, ¿tenemos el testamento? Claro que sí. Y hay tres cosas con ese testamento, porque había como 3 veces que Jesús había hablado, básicamente entre el tiempo de la última cena hasta que Él murió en la cruz. Había otros momentos, sí, por ahí, eso es verdad, como en ese juicio falso, pero Él no estaba, por ejemplo, orando al Padre, o orando para otros, mostrando su voluntad acerca de la gente, ¿sí ve? Entonces eso es lo que queremos, lo que Él pidió. Vamos a Juan 17, vamos a ver. Juan 17. Y en Juan 17 tenemos lo que realmente es la oración del Señor. No es lo que está en Mateo 6, como dicen muchas denominaciones por ahí. Juan 17 y versículo 1 la Biblia dice: esas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda la carne, para que a todos los que le diste les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y aquí estamos viendo a Jesús en esta oración que le está dando a su Padre, orando para los suyos. ¿Y qué eran las cosas importantes ahí? En esta oración realmente todo, especialmente la vida eterna. Se nota eso. ¿Sí ve? Si tú eres una de la carne, una persona que recibe a Cristo, Él te dará vida eterna. Entonces yo debo escribir eso para que es claro. Pero lo que vamos a ver aquí son cosas específicas que Jesús había orado que asegura que podemos tener la experiencia de la vida eterna. ¿Cómo podemos tener relación personal con Dios? Es en su testamento, ¿sí ve? Vamos a versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de los 11, los discípulos, los que siguen a Él. Y yo a ti vengo, dice Jesús, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Y ahí estás viendo que Él está orando para los suyos. Yo debo mover esto aquí. Los que toman notas, esto es más correcto para que veas de quién Él está orando. ¿Sí, ve? Versículo 15. Versículo 15. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del malo. ¿Por qué después de recibiendo a Cristo no te deportamos al cielo? Eso es por qué. 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Y él había dicho ahí que la verdad es la palabra de Dios, en versículo 17, pero 20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mostrando que Jesús sabía que ellos, algunos de los 11, van a escribir la palabra de Dios. Si ve, eso confirma Juan y Pedro. ¿Sí ve? Y Mateo. ¿Sí ve? Y Judas y todo el resto, todo eso.
21. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti. Que también ellos de nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí estamos viendo algo difícil acerca de Dios. Que Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. ¿Cómo es que eso es posible? Es como hay una compenetración que es mutua entre ellos. Eso está ahí para explicar realmente por qué Dios es uno y es tres y por qué eso es lógicamente posible. Tiene que ver con eso, pero Jesús está orando que nosotros podemos tener la misma experiencia o algo lo más cerca posible. Jesús, Dios siendo manifestado en la carne, el verbo siendo manifestado como dijo, muestra que es posible que Dios puede estar en un hombre y un hombre en Dios. ¿Sí ve? Eso es la prueba. Y estamos participando en un tipo de esa misma cosa que tenía Jesús en el tiempo de esta oración, pero con grado. Obviamente el Espíritu estaba dentro de Cristo sin medida, tenemos medida. ¿Sí ve la diferencia? 22. Y yo la gloria que me diste les he dado a ellos, para que sean uno como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Entonces el Padre en él y Jesús en nosotros, Cristo en nosotros. Su misterio, ¿no? Cristo en ti, esperanza de gloria, es porque tienes conexión al Padre. Para que sean consumados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y nota que la meta es para que puedan conectar a todos en un grupo. Que participan y aman a uno como al otro, tanto como Jesús amaba a los suyos. Es decir, Jesús oró también para esa mutua compenetración y participación activa con Él, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Específicamente hablando de la cosa que pasó, para los que les gustan cosas académicas, perijóresis soteriológico es lo que es. ¿Cómo es que Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo sin ellos mezclando completamente? Son separados todo el tiempo, son diferentes, pero son juntos. Eso es describido con perijoresis. Y es lo mismo con nosotros, porque yo no soy Dios solamente porque la naturaleza divina está en mí. Pero Él está en mí. La palabra de eso es perijóresis. 24, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Ahí Jesús ora que vamos a estar con Él en el mundo que ha de venir, porque Él va a regresar aquí en la tierra, y a donde Él está, nosotros estamos. El cielo no es necesariamente un lugar, es eso, pero es más que eso, es donde Jesús está. Gloria a Dios. Entonces Jesús oró para nuestro presente, cristianos, y su futuro. Todas las cosas que aprendiste de Pablo son extra detalles acerca y por medio de esta oración, por medio de este testamento. Fue Jesús que pidió todo esto al Padre. Gloria a Dios. Entonces Él oró para los suyos. ¿Eres salvo? También esa noche Él oró para sí mismo. Para Él mismo Él oró. Vamos a Lucas 22 en una mano y Hebreos 5 en la otra mano. Lucas 22 y Hebreos 5. Lucas 22 y versículo 41 dice: Y Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y Él está ahí en ese huerto de Getsemaní orando solo. Los discípulos se durmieron. Y Él está solo en pelea en ese momento. Eso es después de la oración del Señor. ¿Sí ve? Antes de que Judas Iscariote llega para
básicamente arrastrarle para llevarle a ese juicio falso. Entonces Jesús está ahí orando solo y él dice, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. ¿Copa de qué? Copa de sufrimientos, el bautismo de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Está siendo hombre, él está orando para eso. Que él entiende lo que es. Él va a ser hecho pecado para todos. Pero nota, él dice, si quieres. Él está buscando la voluntad de su Padre. Pasa esta copa de mí. Empero no se haga mi voluntad más la tuya, y eso es lo que siempre importa. 43. Y le apareció un ángel del cielo esforzándole. Y la pregunta es, ¿el Padre respondió a esa oración? Hebreos 5 y versículo 8 dice, y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen. Vamos al versículo 7 para que lo veas. Versículo 7, que ves la conexión. Es importante ver la conexión. Dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, eso es lo que ya vimos en la oración, fue oído y librado de su miedo. Sí, el Padre oró o respondió. Le libró de su miedo, mandando ese ángel en parte. Y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso fue cuando fue nombrado así. Por esa oración, él podía cumplir la salud. Buscó fuerza de su Padre de seguir adelante y tomar la decisión de básicamente ser el pecado de todo el mundo. Y él oró así, en parte que estaba pensando en nosotros, sabiendo que necesitaba a Dios. ¿Sí ve? Y es lo mismo con nosotros. Podemos buscar a Dios como nuestro Padre. Y cuando hay momentos que tenemos una copa de sufrimiento que parece difícil, debemos orar a Dios diciendo a Él, si Él quiere, saca esta copa, pero si no, que su voluntad es cumplir nuestra vida. Y eso es cristianismo. Dios a veces nos va a sacar nuestras enfermedades y problemas, pero siempre nos da la gracia para sobrepasarlos, como había aprendido Pablo en 2 Corintios 12, yo creo. ¿Sí, verdad? Entonces, parte de su testamento ahí es el orando para cumplir nuestra obra y también mostrar a nosotros cómo debemos orar para cumplir la obra que tenemos para Él. Porque ya vamos a seguir su vida. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Sí, verdad? Muchos pensando que es posible que Jesús pecó, Él no pecó. Ni siquiera tenemos ni idea de lo que es tomar el pecado de todo el mundo. Ni siquiera podemos cargar con nuestros pecados, nuestros propios pecados. Jesús sabía que por eso Él tiene que, básicamente no va a tener comunión con Dios el Padre y el Espíritu Santo para un tiempo. Nunca era así. ¿Sí, ve? Algo grande pasando ahí. Pero gracias a Dios que Él había orado eso. Y por eso Él se fue para salvarnos. El Padre le escuchó para darle la capacidad de tener miedo a Él y para cumplir su obra, más que miedo de los hombres y de las criaturas como Satanás. Y la tercera cosa que Jesús había dado en su testamento antes de que Él murió, eran las 7 palabras ahí en la cruz, o cuando Él estaba ahí caminando a Calvario y todo eso. ¿Sí, ve? Y vamos a ver que esas palabras eran para todos.
Y para el asunto de predicar no voy a darles cronológicamente, sino en una manera así. Pero vas a ver esas 7 frases y dar cuenta, la verdad, acerca de su sacrificio. ¿Okay? Aquí él está actuando como sumo sacerdote. Y aquí fue confirmado por qué él es el sumo sacerdote de nosotros. Y él habla de él siendo rey en el futuro, versículo 24. Y aquí estamos viendo por qué él es el profeta y la Pascua de todos. En Mateo 7 y versículo 46, la Biblia dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús mostrando ahí en esa frase la separación que todos se sienten por el pecado. Porque Dios no puede tener relación personal con personas que pecaron. Piensa en lo que pasó en el huerto de Edén. Adán y Eva no podían estar con Dios ahí, tenían que irse. Y Jesús teniendo esa misma experiencia en la cruz. Él había dicho, Dios mío, porque Dios el Padre y el Espíritu Santo, los dos, tenían que girarse en esa obra extraña cuando Él tomó el pecado del mundo encima de Él mismo. Y durante ese tiempo de oscuridad y tinieblas, Juan 19 y versículo, Juan 19 y versículo 28 dice, tengo sed. Y ahí Jesús mostró que Él padeció por nosotros. No era solamente separando, pero Él tenía la experiencia del padecimiento de todos. En el infierno no vas a tener agua. Como ese hombre rico que estaba pidiendo un poco de agua en su lengua. No vas a tener agua y Jesús tenía sed. ¿Sí, ve? Sed en todas maneras, espiritualmente todo. Era pecado del mundo en ese momento. Y en en Juan 19 y versículo 30, Jesús dice ahí, consumado está, mostrando la palabra de victoria, porque fue en ese momento que Él terminó el pecado. Y después de eso Él murió. Porque el pecado cuando se termina, cuando se cumple, resulta en eso. ¿Sí, ve? Pero Él, cuando terminó para Él, terminó y pagó, expió el pecado del mundo. Él había hecho el sacrificio. Entonces vea que tenía esa experiencia. Por la gracia de Dios gustó la muerte para todos. Ahí. Pero también en Lucas 23 y versículo 34 la Biblia dice, Padre, perdónalos, hablando de los hombres que estaban ahí en ese tiempo históricamente, y hablando de nosotros, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí tenemos a Jesús intercediendo para todos. Es por eso que la misericordia de Dios sigue, y Él sigue dando oportunidades a personas para buscar y encontrar a Cristo. Es por esa intercesión. Jesús pidió todo eso para gente que estaban escupiéndole y hablando mal acerca de Él en ese tiempo ahí en Calvario. Perdónalos. Y históricamente Dios el Padre dio a Israel otro chance. ¿Sí ve? Y sigue dio a Israel otro chance como nación y judíos y gentiles los dos mismos hoy en día como individuos por la misericordia de Dios. Porque Él pidió, Él intercedió para todos. Gracias, Señor. Y con eso incluye lo que dice en Juan 19 y versículos 26 y 27, donde la Biblia dice, y como vio Jesús a su madre y al discípulo que Él amaba, eso es el apóstol Juan, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Jesús es el anciano de la familia, el primogénito, entonces tiene que asegurar la vida de su madre para honrarla. ¿Sí, ve? Y dice a su madre, mujer, mira a su hijo. Y luego dice al discípulo, a Juan, he ahí tu madre, diciendo a Juan, cuida a ella. Y ahí Jesús está mostrando provisión. La intercesión no funciona sin la provisión para mantenerte físicamente con la misericordia de Dios. Por eso hay sol para los justos y injustos. Y aire, y comida, y podemos pensar, y podemos
hablar y amar y todo eso. Dios dio la provisión para asegurar que pudimos tener un espacio para arrepentir hacia Él y poner confianza en su Hijo. Gracias, Jesús, por diciendo eso en su Nuevo Testamento. Lucas 23 y versículo 43 dice, Jesús hablando con un ladrón que estaba a su lado, que dio cuenta que Él es el Señor, y él pidiendo, Señor, deja que me voy contigo en su reino. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí es la palabra de perdón. Porque la razón de Jesús intercediendo para todos y asegurando que tienen provisión para vivir temporalmente es para que ellos buscan a Él y piden perdón, y Él puede dar esa redención y perdón a todos. Y gloria a Dios por eso. Esto sigue siendo ofrecido a cada persona que está dispuesta a arrepentir hacia Dios y poner su confianza en Cristo. Para los que dan cuenta como Pedro, que no merecen a Dios. Dios, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Que reconocen como ese publicano, que deben buscar misericordia de Dios porque saben que son pecadores. Que recibieron el juicio de Dios, dieron cuenta que Dios es justo diciendo que ellos son que pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Daron cuenta de todo eso, buscaron al Padre y dijeron, Dios, voy a confiar en lo que usted me dio, la obra, la persona que es su Hijo. Voy a confiar en Él y su obra en Calvario para salvarme. Y por eso recibes perdón. Y el resultado de eso, Lucas 23 y versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, restableciendo la conexión espiritual, la comunión. Porque cuando renaces y tienes vida eterna, ya tienes relación con Dios según todo eso. Y el Espíritu de Dios testifica a su Espíritu con E minúscula que eres un hijo o hija de Dios. Tienes comunión personal. Tienes relación personal. Eres un hijo o hija de Dios. Entonces, el testamento de Jesús es muy importante. Porque sin ese testamento, todos los detalles aquí no pasarán. Fue Él buscando y pidiendo todo para nosotros. Él mostrando básicamente su voluntad antes de la fundación o constitución del mundo. Él mostrando todo eso aquí en todo lo que Él padeció, en todo lo que Él había dicho. Porque el Padre estaba dispuesto a preparar un cuerpo para el Verbo, porque el Verbo decidió que va a hacer todo eso para nosotros. Gracias, Señor. Sí, ¿verdad? Entonces, cristiano, ¿qué es nuestra parte acerca del Nuevo Testamento? Ya sabiendo todo esto, ¿qué piensas? Segunda de Corintios 3, vamos a terminar aquí. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3 y versículo 4, la Biblia dice, y la tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, dice Pablo. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es en Dios, porque Dios nos dio el renacimiento. Dios vive en nosotros, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él está en mí y Él me da la poder para hacerlo todo lo que hago. Tengo confianza en Cristo por eso. No es que yo soy algo grande, sino es por Él que puedo hacer ¿qué? Versículo 6, el cual aún nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, su parte cristiano ya es predicar acerca del Nuevo Testamento, predicar ese Evangelio de Cristo, decir a otros que Dios había amado a ellos, que Dios encomendó su amor a nosotros, en que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, hablando de esas cosas y mostrándoles que pueden tener vida y vida con gran abundancia, que pueden conocer a Dios personalmente por medio de Jesucristo y su obra en Calvario. Y el Espíritu Santo y su palabra te hace suficiente hacer eso, porque es por el poder de Dios que alguien puede recibir a Cristo. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salud.
dice la Biblia. Por el judío primeramente y también el griego. Porque el justo en su fe vivirá. Entonces debes preguntar a otros cristianos, ¿tienes fe en Cristo? ¿Confiaste en Él y su obra en Calvario para salvarte? ¿Sí, ve? ¿Diste cuenta que sí, eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo? Pero específicamente es el Cordero de Dios que quitó sus pecados o quiere quitarlos, dependiendo de su decisión de confiar en Él y Él solamente. Si haces eso, cristiano, eres un ministro, tanto como Pablo, del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrar a nosotros tanto acerca del Nuevo Testamento. Ayuda a nosotros, Señor, a dar cuenta de la grandeza que es todo eso, Señor. Y que estamos adentro del Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos es por medio del Nuevo Testamento. Es el base, el fundamento del cristianismo, Señor. Es su Hijo y lo que Él había hecho. Ofreciendo su vida y su sangre para salvarnos, Señor. Entonces ayuda a nosotros a entender eso y también que tiene un efecto en nuestros corazones para que podamos poner todo esto en práctica sirviendo a usted. Le damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,